Y vamos a ver principalmente quién es Tenia Solo. A ver, voy a ponerlo en pantalla grande. Ya. Entonces hoy día vamos a ver la infección por quién, por Tenia solium, por Tenia, vamos a ver hidatidosis, hidatidosis. Voy a tratar de hacerlo lo más conciso y para que ustedes también entiendan, ¿ya? Y también vamos a ver infección por hongos, ¿ya? Por hongos, que vamos a ver. Yo la clase pasada les hablé un poquito, ¿ya? La clase pasada les hablé un poquito, les mencionaba de los pacientes que tienen VIH-Sida, o sea, cómo saber que un paciente está en estadio SIDA. Yo les decía, por ejemplo, chicos, miren, tiene la carga de linfocitos CD4 menos de 200 y tiene una enfermedad oportunista, por ejemplo. Esa es la definición que le han dado ahora y que un paciente pasa a fase SIDA. O sea, tiene el VIH, pero pasa a fase SIDA. Y justamente aquí vamos a ver 2 o 3 enfermedades oportunistas. La clase pasada yo les hablé del virus LMP, leucoencefalopatía multifocal progresiva. Y justamente el MP también es una enfermedad que es una enfermedad oportunista en los pacientes que se infectan por VIH, justamente. Y justamente yo les hablaba que este era un virus JC y todo eso, ¿no? JC40 y todo ello y que se llamaba leuco porque afecta todo el tejido de la sustancia blanca. Entonces parecía igual, ustedes tienen aquí que relacionar cuáles son em, las enfermedades parasitarias que justamente les dan los pacientes con VIH y justamente a ellos darle tratamiento. ¿Ya? Listo. En el caso de la neurocisticercosis, ustedes deben acordarse que viene de dónde, de la familia Petelmintons, el cisticerco viene de allí, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo es que funciona esto acá. A ver, el SIC. Ya, primero comenzamos con uno, obviamente. Ya, ¿dónde está uno? Ya, bueno. Miren, todo comienza con el consumo, con el mala higiene del consumo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente comienza a consumir, depende de lo que consume. Mira, aquí está el humano. El humano aquí en este ciclo va a ser el huésped definitivo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que el cerdo es el huésped intermediario. ¿Por qué? Porque ahí tiene la fase intermedia del parásito. Acuérdate, mira, quien tiene la fase adulta del parásito es el huésped definitivo y quien tiene la fase joven del parásito es el huésped intermedio. Pero ¿qué pasa? Que el humano siempre por sus malos hábitos, ¿qué pasó con él? Él ha pasado a ser un huésped intermedio, pero accidental. Y quiere decir que él también puede hospedar dentro de él a la fase joven del parásito, ¿ya? Entonces, miren, aquí está el humano. El humano que está comiendo aquí está comiendo las larvas. Estas son las larvas, o bueno, que están enquistadas, ¿no? Las larvas que están en el músculo. ¿Qué pasa? Que vienen las larvas, se las come, eclosionan en el intestino y ellas se vuelven adultas. ¿En dónde? En el intestino, obviamente, para que pase la comida por fusión nada más aquí. Eh, ya, pasa. Y bueno, esta tenia, obviamente, como es hermafrodita, aquí tiene la parte útero y todo ello, y en la parte final tiene la parte masculina, ¿no? Y puede ella misma autofecundarse. Entonces, como se autofecunda, ¿qué produce? Huevos, ¿no? Y entonces, ¿por dónde lo saca el humano? Lo saca por las heces. La saca por las heces, viene el cerdito se comió las heces, que tienen el huevo eclosiona y se queda ¿en qué fase? En fase larvaria. Y bueno, y así. Esto sería el ciclo normal, como te digo. Pero ¿qué pasa? Que el humano tiene malos hábitos y de ser un hospedero definitivo pasó a ser un hospedero accidental. ¿Qué quiere decir? Que él también puede consumir los huevos y en su cuerpo se puede generar las larvas. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el humano consume el huevo, disculpa, algo se me está cayendo aquí.
Ya, que cuando algo consume el huevo, o sea, quiere decir el humano consume el huevo, ¿qué es lo que va a desarrollar como enfermedad? La cisticercosis. ¿Y por qué he puesto larvas acá? Porque quiere decir que el huevo eclosiona al llegar, ay, no puedo escribir, cuando estoy en Zoom así con la lupita, no puedo escribir, ¿ya? Pero si pueden anoten, yo le paso al PPT con tiempo para que ustedes puedan anotar. Em, ya, entonces acá está el huevo. Entonces el huevo, el humano se lo consume. ¿Y qué pasa? Lo lleva a donde eclosiona y se vuelve larvas. ¿Y qué pasa con estas larvas? Las larvas forman la enfermedad que se llama cisticercosis, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que no solamente o sea, las larvas se quedan en el cuerpo, sino que migran al sistema nervioso central. Y al migrar, ¿cómo se llamará? Neurocisticercosis. Ahí está, ¿ya? ¿Qué pasa cuando consumimos la larva? Aquí, te comiste este cerdo, tenía enquistado estos quistes y bueno, no te diste cuenta, la señora estaba viendo su chanchito, no lo hirvió porque creo que tienen dos fases, ¿no? Primero se hierve, después se fríe y bueno, tiene menos riesgos de tener esta larva, ¿no? Ya, entonces la señora lo frío nada más y la parte del centro está cruda. No llegó la temperatura a llegar a destruir a este parásito. Entonces, ¿qué pasa? Que te comes la larva con el quiste y esta larva eclosiona y se vuelve adulto. Aquí me falta ponerle entre paréntesis adulto. Se vuelve adulto y la parte adulta forma lo que es la enfermedad llamada teniasis. ¿Ya? Listo. Entonces, como les dije, entonces el humano, ¿qué es? El humano es un hospedero definitivo y que tiene, ¿por qué? Porque tiene la parte adulta del parásito, ¿no? Pero primero, ¿qué consumió? Consumió la larva, acuérdate, consumió la larva y esa larva eclosionó y se volvió adulta. Acuérdate que pasan por tres fases: huevo, larva y después la tenia como tal, que es la forma adulta, ¿ya? O sea, yo te lo estoy mencionando, pero tú, acá, huevo, larva y forma adulta, ¿ya? Listo, entonces, ya. Esto de aquí, justamente donde se hospeda en el sistema nervioso central, se puede hospedar en el músculo y puede generar crisis comiciales. De hecho, mira, por algo te lo he puesto aquí, es la primera causa de epilepsia en lugares donde abunda la parasitosis. Si viene un paciente con antecedentes parásitos, por ejemplo, no sé, por eso es importante preguntarle los antecedentes al paciente, ¿no? Tiene dónde vive, en un lugar hacinado, tiene familiares que de repente tienen atenia. Obviamente, como eso también se pasa por una mala higiene, una mala alimentación, también se puede contagiar. Pero si uno de ellos, de su familia, también tiene parásito como la atenia, es probable que también él lo tenga. ¿Por qué? Porque comparten la misma casa y comparten casi la misma higiene alimentaria. ¿Ya? Entonces es importante que veas eso. Ya, entonces es la primera causa de epilepsia. Acuérdate en dónde, en los lugares donde abunda la parasitosis. Ya, pero no solamente es eso, el humano también es el huésped intermediario. El huésped intermediario, por definición, siempre va a ser el cerdo, pero el humano, acuérdate, por su mala higiene, se volvió un huésped intermediario. Accidental, así se llama, accidental, fue un accidente. ¿Ah? Listo. Ahora, ¿qué pasa? Que hay dos tipos de clínica. En los pacientes, por lo general, cuando adquieren esta neurocisticercosis, ya sabes, consumió el huevo, migró a larva, esa larva llegó ¿a dónde? Al parénquima cerebral. ¿Qué pasa? Que pueden llegar al parénquima netamente. ¿Y te acuerdas cuando yo te decía cuando ocurre lesión en el parénquima, qué puede generar en el paciente? ¿Qué te indica? Focalización, ¿no? O sea, si, por decir, llegó la neurocisticercosis al parénquima y bueno, recién está comenzando o sea, la infección, por lo general no lo vas a ver con tanta sintomatología, ¿ya? Al inicio van a ser como asintomáticos. Después ya cuando comience a generar toda la alteración, va a generar lesión a nivel del parénquima. Y yo te decía, ¿cómo tú ves cuando hay lesión en el parénquima? Por la focalización. Y ahí te di un listado de síntomas que pueden
darte o sugerirte que el paciente está focalizando. Ahora, uno de esos síntomas que yo te mencionaba eran las crisis convulsivas. Por eso, por lo general, cuando el paciente tiene una infección parenquimal que va a generar crisis convulsivas, ¿ya? Convulsiones. Lo que me indica que el paciente tiene una lesión a nivel del parénquima y, y está generando esta clínica. Pero ¿qué pasa? Que extraparenquimalmente, ¿qué quiere decir? En los ventrículos, ¿qué quiere decir? En el espacio subaracnoideo. Aquí principalmente no va a presentar esa sintomatología. ¿Qué sintomatología va a presentar? Probablemente va a presentar una hipertensión endocranial, así como dice acá. Ay, me olvidé que estaba aquí escrito. Hipertensión endocranial, por lo general. Entonces, cuando te diga, o bueno, no te van a decir esto, ¿no? Tú lo vas a ver en la práctica. En la práctica, ¿qué vas a ver si te preguntan? Esto es algo, ¿cómo te digo? Una pepita de práctica, no tanto de teoría, práctica, ¿ya? O sea, parénquima, el paciente presenta focalización. ¿Cuáles son los síntomas? De todos ellos, ¿cuál es el más frecuente? Convulsión. Y extraparenquimalmente, ¿cómo se va a presentar el paciente con una hipertensión endocranial? ¿Por qué? Porque justamente estos neurocisticercosis que va a generarle en el paciente, ¿dónde se van a instalar? Principalmente en la salida de los ventrículos. Y justamente si obstruyen eso, ¿qué va a generar? Mayor presión dentro del parénquima. ¿Y qué genera eso? Una hipertensión endocranial. O sea, es algo lógico, ¿ven? Ya, listo. En el caso vamos a ver, ya. Ahora, ya me iba a pasar el diagnóstico, pero es importante que yo les explique esto también. En el parénquima también tienen fases. ¿Qué quiere decir? Aquí están sus fases, por acá. Estas son sus fases, ¿ya? Estas son sus fases. Y es importante que tú las sepas. ¿Por qué? Porque mira, esta es la primera fase, vesicular, después sigue la coloidal, después sigue nódulos y después sigue calcificación. ¿Qué es lo que pasa? Que en la fase vesicular, primero vamos a ver una reacción inflamatoria mínima. Por eso te decía yo, este por lo general es el paciente que recién se ha infectado, que ha emigrado el cisticerco ha migrado al sistema nervioso central y por lo general es excéntrico. ¿Qué quiere decir excéntrico? Porque va a presentar como un Scolex, me parece aquí. Y no va a ser central, va a ser excéntrico, ¿ya? Va a ser excéntrico. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces se le puede tomar biopsia post-mortem a los pacientes y se le ha visto, ¿ya? Ahora, hay otra fase, la fase coloidal. Esta es la que es más preocupante. ¿Por qué? Porque genera una reacción inflamatoria alrededor del quiste, ¿ya? Que genera un edema perilesional. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver propiamente el quiste y vamos a ver el edema alrededor. Perilesional, ¿ya? Y dime una cosa, anteriormente yo te explicaba, ¿te acuerdas? Que había también reacciones inflamatorias en la clase 1, me maté explicándote la fisiopatología porque quería que tú lo entiendas para evitar estar explicándote todas las clases. ¿Te acuerdas que yo te decía cuando había un edema perilesional? ¿Qué le dábamos al paciente para evitar toda esta reacción inflamatoria que a la larga puede generarle complicaciones? Le dábamos un corticoide. Por eso que en esta etapa, si ves coloides, ¿qué le vas a dar como medicamentos? Un corticoide. ¿Ves cómo todo tiene lógica? Y cuando ya estás en la fase granular, ¿qué pasa? Que este tejido, que era un tejido viable, así se le llama, viable, este es viable, ¿ya? Estos dos principalmente son viables. Ay, ya no tengo espacio donde anotar. Estos dos primeros son viables. Los dos últimos son no viables, ¿ya? ¿Por qué? Porque este tejido está degenerando. ¿Qué quiere decir? Que este tejido se está convirtiendo en tejido fibroso, ¿ya? Y esto que me indica que pueden estar generando necrosis alrededor del quiste, ¿ya? También va a generar un edema, pero es un edema mínimo. Y la última, que es la calcificación, que quiere decir que regresionó totalmente ese parásito y lo que estaba aquí lleno de líquido, de su escólex, todo, se llenó de calcio.
ya totalmente se llenó de calcio. Ahora, una persona que se infectó de esto va a presentar una fase, después la siguiente fase, y después la siguiente fase, y la siguiente fase. No. De hecho, pueden presentar todas estas fases en el mismo paciente, que quiere decir que un paciente puede tener ponte, que se haya infectado y que tenga cuatro de estos quistes. Y cada quiste, un quiste puede estar en etapa vesicular, otro quiste puede estar en etapa coloidal, otro en etapa granular y en otro en etapa de calcificación. ¿Entiendes? Listo, ya. Entonces ya sabes que los dos primeros son viables, el tercero más o menos, pero ya está regresionando, ¿ya? Y el último, ya no, ya. ¿Sabes cómo se observa eso? Aquí está. Creo que es este que te puedo... No, este no es. No, no te he puesto ninguna imagen de un paciente que ha regresionado. Me parece que este puede ser. Me parece que este puede ser este de acá, este paciente. Ya, este se ha tomado sin contraste. Ahora yo me pregunto, si el paciente genera un edema perilesional, ¿te acordabas también yo en la primera clase que te explicaba? ¿Qué hacemos ante un edema perilesional? ¿Qué examen le pedimos? Le pedimos una tomografía con contraste. ¿Y qué vemos con la tomografía con contraste? Vemos una luminiscencia alrededor justamente de este quiste, ¿ya? Y vamos a ver que se va a llamar tiene un nombrecito específico. Por eso, mira acá dice, tomografía y la resonancia magnética. ¿Cómo la vamos a pedir? Con contraste para ver el edema. ¿Y qué pasa si este de aquí yo lo hubiera pedido con contraste? Y no, o sea, no tiene esto, por ejemplo, esto blanquito que están viendo, no lo tiene. ¿Qué quiere decir? Que todos estos están en etapa calcificada. ¿Ya ven? Ya, listo. Todo es por la primera clase. Por eso yo les decía, la primera clase nos vamos a demorar un poquito más. Ya listo. Entonces ya sabes que hay dos tipos de clínica, la clínica intraparenquimal y la clínica extraparenquimal. ¿Ya? Listo. Ahora, ya vamos a pasar a diagnóstico. En el caso de diagnóstico va a depender. Mira, yo te hablaba por ello en los antecedentes, ¿no? Va a depender si va a ser un diagnóstico absoluto, mayor, menor y epidemiológico. Mira, para tú poder determinar esto, estas son tus clases. No sé si ya están haciendo 2 clases por semana, así como lo hacían antes. Ya, mira, ¿qué es un criterio absoluto, mayor, menor y epidemiológico? Un criterio absoluto tienes que tener en cuenta estas 4 definiciones para poder tener el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando yo te hable del diagnóstico, por ejemplo, el diagnóstico definitivo, solamente yo requiero de un criterio absoluto para decir que el paciente tiene una neurocisticercosis. O te dice, ¿no? Para tener un diagnóstico definitivo necesitas de 2 criterios mayores, un criterio menor y un criterio epidemiológico. Y un diagnóstico probable puede ser un criterio mayor y 2 criterios menores, ¿ya? Entonces, por eso, un criterio absoluto entonces es que tú tengas, obviamente, un criterio absoluto es, ya no tienes duda de que existe el parásito en el cerebro, ¿no? Entonces sería una biopsia de cerebro o de médula espinal y tú encontrando el parásito. O lesiones quísticas en donde cuando yo le haga la tomografía o resonancia magnética, acuérdate con contraste, ¿ya? Y bueno, se visualiza directamente un cisticerco también subretiniano. ¿Qué pasa? Mira, que justamente los cisticercos tienen, no la, tienen la afinidad por ponerse en la parte de la retina. Ya aquí se van a instalar justamente en la retina. Y, por ejemplo, si ya tú lo ves, mira, esto aquí, ¿qué sería? Este de acá, ¿qué sería según lo que te he dicho? Sería una vesícula, mira, ¿te acuerdas? Generaría una reacción inflamatoria mínima, pero su cólex es excéntrico. Mira cómo estás viéndolo, mira. Es excéntrico, ¿ves? Esto es, la parte está en fase vesicular, ¿ves? ¿Ya? Y como te decía, justamente el parásito tiene esa capacidad de instalarse justamente en la retina, ¿ya? Eso es otra característica del parásito. Ya listo. Entonces, como sabes, te decía, los diagnósticos dependen de
tus criterios. Si es un criterio absoluto, si es un criterio mayor, menor y ello. Los criterios absolutos generalmente no vas a tener duda de ello. Los criterios mayores te van a sugerir, por ejemplo, una neuroimagen, que también vamos a ver que por ahí se puede confundir con otro parásito, ¿ya? La presencia de anticuerpos también anticistercos en inmunoglob, resolución también de lesiones quísticas en tratamientos esticidas. ¿Qué pasa? Que mira, em, en los pacientes, para poder decir que se desaparece totalmente este parásito, necesitan como un mínimo de 12 meses, ¿ya? Entonces, por lo general, cuando le das tratamiento, dura más o menos, tienes que esperar más o menos un año para tomarle una tomografía y que ya no se visualice nada, ¿ya? Nada, o una resonancia magnética, no se visualiza nada, o se visualizará esto, lo que te estoy diciendo, en la fase calcificada, ¿ya? Entonces, por eso te dice acá, en tratamiento cesticida, que haya una resolución de todas las lesiones quísticas con un tratamiento cesticida que ya vamos a ver que puede ser albendazol o praziquantel. ¿Ya? Y después la resolución espontánea de lesiones anulares únicas. Y así, los criterios menores también te van a decir que hay compatibilidad, más no te sugieren, más no te lo confirman, ¿ya? Es una compatibilidad de la o sea, es compatible con la imagen que tú has visto de neurocisticercosis. También manifestaciones clínicas, como por ejemplo las convulsiones. Un paciente que viene con convulsiones en un lugar donde abunda la parasitosis es que te sugiere o te dice probablemente aquí haya neurocisticercosis. Y los criterios epidemiológicos, como te digo, evidencia un contacto familiar en áreas endémicas y que haya hecho un viaje frecuente a estas zonas. Ya, listo. Eh, ya, como te decía, es importante que le tomes al paciente con una tomografía o una resonancia, pero siempre con contraste, para ver más o menos si el quiste es viable o no viable. Ahora, ¿por qué te menciono que el quiste sea viable o no viable? Porque de eso va a depender el tratamiento. El tratamiento, por lo general, el sintomático. ¿Qué quiere decir sintomático? Que el paciente está presentando síntomas, por ejemplo, en el caso del parenquimal, el paciente está convulsionando. Entonces, es propiamente, se trata de los síntomas. Se le da antiepilépticos principalmente, pero por lo general no se da fenitoína, ¿ya? Fenitoína no se da en estos pacientes. Por lo general se da carbamazepina y eso de acá. ¿Por qué? Porque genera toxicidad en el paciente, ¿ya? Y por lo general se va a mantener de 6 a 12 meses después de una imagen que te indique que el paciente ya no tiene eso de allí, el, el quiste. Ahora, ¿a quiénes se dan los esteroides? Acuérdate, en los pacientes que tienen reacción inflamatoria, por lo general en fase coloidal, ¿ya? Por ejemplo, viene esta paciente y ves esto. Ya tú estás diciendo, ya, puede ser esto. ¿Y qué pasaría si le encuentras con un puntito aquí en el centro? Ya no excéntrico, sino en el centro. Estás viendo que es un quiste en qué fase coloidal. Entonces, por lo general, aquí le vas a dar esteroides. ¿Qué le vas a dar? Dexametasona, ¿ya? Y etiológico, ¿qué quiere decir? Que este es un cesticida, cesticida. Y aquí le vas a dar albendazol, ¿ya? Y praziquantel, ¿ya? ¿Qué pasa con estos medicamentos que pueden generar mucha presión a nivel ocular y pueden, bueno, pueden explosionar netamente estos quistes y pueden generar lesiones en el paciente? Entonces, por eso te dice, cuidado con los quistes intraoculares, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tienes más de 2 lesiones o en este caso menos de 2 lesiones? ¿Qué quiere decir? Menos de 2 quistes. Si tienes menos de 2 quistes, es decir, 1 o 2 quistes, le puedes dar solamente albendazol, un medicamento solamente. Pero si tienes más de 2 lesiones, o sea, 3 quistes, así como este de acá que era, si lo hubiera visto en fase activa, aquí que se le hubiera dado, se le hubiera dado una combinación de albendazol más praziquantel, con esta dosis que hice acá. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué más? Ya, mira, en este cuadrito de acá que tú estás viendo, te dice, por ejemplo, en el parénquima, ¿dónde está localizado? Parénquima cerebral, esto es intraparenquimal y esto es extraparenquimal, ¿ya?
¿cuáles son los cambios que suceden en el humano o en el sistema nervioso central del humano? De los quistes, acuérdate, los quistes vesiculares o coloidales, ¿qué son estos? Son quistes viables, por lo general que van a generar inflamación. Aunque el quiste vesicular recién está iniciando, genera una escasa inflamación, pero igual está generándolo. Y quiste coloidales que sí generan una inflamación intensa en el paciente. Por lo general, como te digo, en estos pacientes van a ser lesiones hipercantantes de contraste, ¿ya? Y en los granulomas o calcificaciones ya no. Estas lesiones no van a captar contraste. Y por último, extraparenquimalmente, estos quistes donde se hospedan principalmente justamente en la salida de los líquidos cefalorraquídeos. Por eso es que genera una hipertensión endocranial, ya sea en los quistes, en las cisternas de líquido cefalorraquídeo o en las salidas del tercer o cuarto ventrículo, ¿ya? Listo. Y bueno, mira, acá están las fases también que puedes verlas y justamente acá te indica las características en la resonancia magnética. Como te digo, en una fase vesicular que ya tú estás viendo una reacción inflamatoria pero mínima, ¿cómo vas a ver resonancia magnética? En la vesicular coloidal, aquí vas a ver también mucho más reacción en la resonancia magnética. Igual, así, así, ¿ya? Lo que te mencioné prácticamente. Y bueno, principalmente ello. Ya, ahora mira, quiero que veas esto, mira. Mira cómo es esto de acá. Mira, ¿sabes también por qué genera estas lesiones, crisis convulsivas? ¿Te acuerdas que te decía que generaba ya una lesión a nivel del parénquima? Porque justamente también está desplazando la línea media. O sea, por lo general, no es no es así como tal cual que hay lesiones que no desplazan la línea media. Las que no desplazan la línea media, por lo general no te van a generar crisis convulsiva. Mientras que las que sí desplazan la línea media, como esta de acá, por lo general sí te causan crisis convulsivas, ¿ya? Y estas lesiones justamente van a ser captantes de contraste y van a ser lesiones así, como te digo, con un edema perilesional, lesiones captantes de contraste. Y cuando ya está así, con un edema perilesional que está en fase coloidal, ya en fase coloidal, como por ejemplo esto de acá, ¿ya? Mira cómo está, aquí se le tomó con contraste, mira cómo está, ¿ves? ¿Ya? Listo. Ya, y acá está lo que te mencionaba, la fase intraparenquimal ya lo vimos en los pacientes y ahora la fase extraparenquimal, que te decía que puede ser en el espacio subaracnoideo o puede ser en donde, en los ventrículos, ¿ya? Ya, acuérdate, en el espacio subaracnoideo, justamente donde se instala en la parte del silvio, en la parte de las lobulaciones, y justamente van a generar una hidrocefalia, ¿ya? Y en la parte intraventricular, dentro de los ventrículos, donde van a generar bloqueo en el conducto de Silvio, Luschka y Magente. ¿Te acuerdas que eso era también desembocadoras del líquido cefalorraquídeo? Ya, bueno, justamente si genera ahí una obstrucción, eso se eleva, ¿qué va a elevar? Va a elevar la presión intracraneal. Por eso te dice una presión intracraneal secundaria transitoria. Ahora, ¿qué pasa si este paciente tiene una lesión captante de contraste que genera efecto de masa y que está generando crisis convulsivas en el paciente? Por lo general, si no surte efecto o no genera efecto los medicamentos anticonvulsivos, en estos pacientes se hace una derivación ventroperitoneal, lo que hablábamos en la anterior clase, la derivación ventroperitoneal. ¿Por qué? Porque pueden generar tanta lesión o sea, tanta ocupación de espacio que pueden obstruir tanto también los ventrículos, que eso va aumentando tanto la presión intracraneal que va a generar en los pacientes mucha lesión. Entonces se hace una derivación ventroperitoneal, que significa que mediante una incisión se le pone un instrumento y va sacando, o sea, va desobstruyendo y sacando el líquido acumulado a nivel de los ventrículos, ¿ya? Por eso se llama derivación ventroperitoneal.
¿Ya? Listo. Ahora vamos a pasar a lo que es la hidatidosis. La hidatidosis es un parásito que ustedes ya lo han visto también en donde, en parasitología. Este parásito es de la familia Cestodo. ¿Cómo se llama? Se llama Echinococcus granulosus, así se llama, Echinococcus granulosus. Igual, el humano sigue la misma, ¿cómo se dice esto? El mismo protagonismo que lo hacía en la neurocisticercosis. ¿Qué quiere decir? Que el humano aquí es un huésped accidental también. ¿Ya? El humano también es un huésped accidental. Aquí, en este ciclo, el humano era un huésped definitivo. ¿Qué quiere decir? Que albergaba lo que es la parte, o sea, la parte del adulto del parásito. Pero ¿qué pasa? Que también puede tener la parte joven. ¿Ya? Así yo le digo, parte joven, por lo general le dicen largo, ¿ya? Ya, entonces, ya vamos a ver aquí. Está mi lupita. Ya, mira, em, por lo general aquí veíamos que el humano era el huésped definitivo, igual que el perro. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, el humano, como también era el huésped definitivo, y acuérdate que aquí, ¿a quién albergaba? La parte adulta, y la parte adulta que pone huevos. Igual la misma lógica. Si pone huevos, ¿en dónde las hacen las necesidades? En el pasto. Ya, viene quien ingiere los huevos, lo ingiere acá el ganado vacuno. Si ingiere el huevo él, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a eclosionar y va a formar las larvas. Ya se forman las larvas y justamente, no sé si han escuchado que si se sacrifican este ganado vacuno, justamente en el hígado vamos a ver como unas especies de bolsitas llenas de agua, por decirlo así, ¿ya? Yo le digo así, llenas de agua, en donde justamente ahí crece, ahí le gusta crecer a este quiste hidatideo. Y justamente a quien se lo dan eso que tiene todas las larvas, se lo dan al perro, porque le dan con todo el hígado. Él igual lo sigue consumiendo, el humano, ¿cómo se contagia? Porque de repente el perrito lo comió todo este quiste hidatídico y con su misma saliva se lame el pelaje. Y ahí, ¿qué deja? Deja las larvas. Y el humano viene, lo toca, la acaricia, no se lava las manos y se la lleva a la boca y ya se infectó con las larvas, ¿ya? Se infecta con las larvas, desarrolla la parte adulta, genera los huevos y sigue todo el ciclo. Pero ¿qué pasa? Que igual lo mismo, el humano tiene una mala higiene y se convirtió en hospedero intermediario, pero que accidental. ¿Ya? Listo. ¿En dónde se localiza principalmente Idatide? Acuérdate que te mencionaba principalmente en el hígado. Le gusta quedarse ahí, pero también lo que estamos viendo acá, se instala en el sistema nervioso central y vamos a ver en el hígado y en los pulmones principalmente. Y mira cómo se ve muy parecido a quién, se ve muy parecido al cisticerco. Por eso te decía, el hecho que tengas una imagen de cisticercosis no significa que sea cisticercoa. Podría ser también un quiste hidatídico que se ha quedado aquí. Pero ¿qué pasa? Que este tiene una característica, una peculiaridad, y por eso está la imagen aquí en el centro, que este quiste no genera edema perilesional. ¿Qué quiere decir? Que no necesitamos el contraste para ver este edema perilesional, ¿ya? Eso tengan en cuenta, ¿ya? No genera edema perilesional. Esto es importantísimo, ¿ya? Porque te pueden preguntar, em, te pueden decir, a ver, ay, a mi profesora le gusta preguntar eso. ¿Qué imágenes utilizamos, por ejemplo, como ayuda diagnóstica? Y te preguntan, ya, tomografía, muy bien, ya, o resonancia magnética, ya me lo respondió el alumno, pero te hacen la pregunta,
¿lo hago con contraste o lo hago sin contraste? Y ahí tú tienes que pensar, Sophie me dijo que tenia si genera un edema perilesional, entonces sí está justificado pedirle contraste, pero en idátide no, en idátide el quiste no genera un edema perilesional. ¿Y qué pasa? No le pido contraste. Entonces, si el paciente no genera un edema perilesional, aquí no está justificado que darle corticoides. Solamente se le da al paciente el tratamiento cesticida, que en este caso sería el albendazol, ¿ya? ¿Lo razonaste? Si lo razonaste, sí, está bien, ¿ya? Bueno, como te dije, entonces genera el quiste hidatídico cerebral, que eso sí es característico de él, ¿ya? Que también te puede venir en pregunta de examen. Esto puede ser examen y esto puede ser pregunta de examen. ¿Qué significa? Que el quiste hidatídico, a diferencia de la tenia o de la neurocisticercosis, quiste hidatídico es único, o sea, solamente vas a encontrar uno. Aquí no vas a encontrar que aquí tiene otra fase, no, como en la neuro, no lo vas a encontrar en neurocisticercosis. Aquí lo vas a encontrar que es solamente uno solo, este de aquí, uno solo, y de gran tamaño, ¿ya? Va a ser intraparenquimatoso por lo general, ¿ya? Por lo general. Ten en cuenta eso, ¿ya? ¿Qué pasa? Que puede generar también un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Por qué? Porque también este genera, ¿qué cosa? Efecto de masa. Y al generar efecto de masa, justamente ¿dónde está generando la obstrucción? Al nivel de los ventrículos. ¿Y qué ventrículos son estos? Son los ventrículos laterales, ¿te acuerdas? Ya, son los ventrículos laterales. ¿Y qué genera? Obstrucción. Y si genera obstrucción, ¿qué va a generar? Se va a llenar de líquido cefalorraquídeo. Y al llenarse de líquido cefalorraquídeo, ¿qué va a generar a la larga? Una hipertensión endocranial. ¿Ya? Entonces, por eso que te dice que genera un síndrome de hipertensión endocranial. ¿Por qué? Porque genera este proceso expansivo que a la larga, ¿qué generará? Generará crisis convulsivas también en el paciente. ¿Ya? Listo. Y como te decía, ¿en dónde está lesionando principalmente? A nivel del parénquima. Entonces, ¿qué síntomas tendrá este paciente? Focalización. Síntomas de focalización. Por eso te dice, la clínica se basa en la focalización neurológica. Crisis convulsivas, que también es un signo de focalización, y por lo general también generará cefaleas, náuseas y otra cosa más, los vómitos explosivos. ¿Ya? En estos pacientes también es característico los vómitos explosivos. Entonces, hasta aquí ya vamos viendo tres características. Primero, que este paciente tiene en la imagen, vamos a ver un edema único, intraparenquimatoso y de gran tamaño. ¿Y qué característica tiene esta imagen? Es que no genera un edema perilesional, entonces no le pido una resonancia magnética con contraste. Otra cosa, que también presenta crisis convulsivas como el anterior caso de la parasitosis, pero en este caso la característica principal es que presenta vómitos explosivos. ¿Ya? Listo. En la clínica vamos a ver que presenta una serología, principalmente que se le va a tomar Western blot en suero para poder determinar que el paciente tiene esta idátide, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que también le toman arco en 5, aunque no es tan importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo determino yo que el paciente tiene esto de aquí? Por medio de biopsia, pero ¿te acuerdas que yo te decía? Es muy, pero muy peligroso hacerle una biopsia a este paciente. ¿Qué pasa si le damos una biopsia y esto genera, bueno, genera lesión y, o sea, al final va a generarse una lesión tremenda a nivel cerebral del paciente? Entonces, por lo general, no se toma una biopsia, ¿ya? Se le hace más Western blot en el paciente. ¿Y qué es esto? Toma de anticuerpos. Toma de anticuerpos que se le hace en el paciente que se le encuentra, ¿ya? Listo. ¿Qué más? Ya, en las imágenes vamos a ver una imagen quística, pero que tiene una membranita como lo ven aquí. Tiene una membranita. Siempre vamos a ver que en idátide vamos a ver esta membranita y que no va a presentar qué cosa. Bueno, aquí esta membranita no, sino una membranita aquí. Este de aquí es probablemente que sea esta es más probable que sea de neurocisticercosis y esta de aquí de idátide. ¿Ya? Va a presentar una membranita, y además, que no va a presentar un edema perilesional, ¿ya? Listo.
El tratamiento como también genera, ¿te acuerdas que te explicaba al anterior? Genera una obstrucción a nivel de los ventrículos y como no se puede exceder porque esta lesión es muy peligrosa, ¿qué le hacen también? Tratamiento quirúrgico. ¿Qué le hacen? Una derivación ventroperitoneal. Igualito, una derivación ventroperitoneal. ¿Para qué? Para poder disminuir eso de ahí. ¿Y qué más hacen? También hacen una especie de cirugía y sacan totalmente el quiste, lo sacan, ya lo sacan. Pero por eso yo te digo, es muy peligroso, se corren muchos riesgos, pero eh, a la larga el paciente, bueno, genera menos complicaciones al paciente. ¿Y a quiénes se le hace? Se le hace a los pacientes que son muy sintomáticos. ¿Qué quiere decir? Que presentan unas crisis convulsivas a repetición, ¿ya? Generan muchos síntomas de focalización, mucha sintomatología, principalmente a ellos. En los pacientes asintomáticos, ¿qué se les va a dar? Se les va a dar una profilaxis. ¿Con quién? Con albendazol. ¿Ya? La albendazol se da en dosis, como te explicaba, y se da de 10 a 15 miligramos por kilogramo por día en el paciente, ¿ya? Principalmente en pacientes no sintomáticos y que no están complicados, acuérdate de ello. ¿Y qué pasa? Te decía que los pacientes que están complicados, que tiene mucha sintomatología de focalización, crisis convulsiva, vómitos explosivos, náuseas. Entonces a esos pacientes sí se le va a dar, se le va a hacer el tratamiento de elección que es quirúrgico, ¿ya? Listo. Ah, mira, ¿qué pasa? Aquí te he puesto un dato, aunque es random. Ya mira, ¿qué pasa? Que hay quistes que va a haber un tamaño específico que te va a dar sintomatología, ¿ya? Y hay quistes que a pesar de que tengan un tamaño, no te va a dar síntomas, ¿ya? Aquí en realidad los quistes asintomáticos que no generan sintomatología son los quistes de menos de 7 centímetros, ¿ya? Por eso no te lo menciono tanto porque es random. Es menos de 7 centímetros. Por lo general no te da sintomatología. Los mayores de 10 centímetros, por lo general, sí te dan sintomatología, ¿ya? Listo. Y por último, de parásito, vamos a ver, aquí estamos con el tiempo. Toxoplasma cerebral. El toxoplasma cerebral es otro parásito, pero en este caso es un parásito intracelular obligado. Y este parásito es una parásito oportunista, ¿ya? Es un parásito oportunista que te indica que el paciente está teniendo SIDA. ¿Qué pasa? Que tú tienes a tu paciente con VIH y bueno, apareció bien a tu paciente con toda la sintomatología de toxoplasma que vamos a ver ahorita, que es lo mismo, focalización, está generando fiebre, crisis convulsiva y está generando, ¿qué cosa? Hipertensión endocranial, ¿ya? Está generando todo ello. Y bueno, entonces tú dices, ay, pucha, sospechas de toxoplasma, dices, y más encima que el paciente vive con todos los factores de riesgo para poder tener este parásito. Entonces, tú piensas ya, no, si es una enfermedad oportunista y mi paciente tenía VIH y por ahí le pide ese recuento de CD4 como aparece acá y está a menos de 200, el paciente ya tiene SIDA, entró a fase SIDA, ¿ya? Listo, porque eso te lo pueden preguntar, tu doctor fijo te lo va a preguntar. Ya, en la etiología, como te digo, es un parásito intracelular que es obligado. En la fase sexual lo tiene principalmente los gatos y la fase asexual en donde vive en los humanos principalmente, ¿ya? Ya, ¿cuál es el que nos infecta a nosotros de todas sus fases que va a pasar? Es la fase de taquizoito. La fase de taquizoito principalmente es la que te infecta, ¿ya? Que lo que va a generar justamente la infección aguda, así como dice acá, es invasiva, ¿ya? Es la invasiva. Y bueno, van a haber quistes tisulares también que puede vivir en los pacientes y cuando baja su inmunidad puede activarse. Por eso te dice que vive en forma latente, ¿ya? Acuérdate que la transmisión puede ser por vía oral, por vía congénita. Y toxoplasma, ¿de quién forma parte? De las enfermedades que les da a los bebés, que es TORCH. Ay, bueno, tú no has llevado pediatría, ¿no? Ya, bueno, para que lo sepas, como cultura general, TORCH es una de las enfermedades que les da a los bebés, ¿no? Toxoplasmosis, otros, rubiola, citomegalovirus y herpes simple.
¿ya? Entonces está dentro de las enfermedades que les puede dar los bebés, ¿ya? Y también se contagian por vía oral, que es, por ejemplo, manipulan en las heces de los gatos, no tienen una limpieza adecuada, queda en las manos el taquizoidito o voló el taquizoidito a las comidas y bueno, el paciente se lo come y bueno, forma este quiste. Ahora, ¿qué pasa? Que por lo general esto vemos en los pacientes que tienen VIH, pero también lo podemos ver en pacientes muy adultos que por lo general viven solos y que tienen gatitos, ¿ya? Y si, por ejemplo, ves a un paciente que cambia totalmente su carácter, o sea, puede ser por un síntoma de depresión, no lo descartes, pero también puede ser toxoplasma, si es que no se lleva una adecuada em, salubridad en el gato, ¿ya? Tengan en cuenta. Ya bueno, entonces la clínica principalmente coriorratinitis. ¿En dónde principalmente coriorratinitis? En los bebés. Producto de esta vía congénita en los pacientes puede generar alteraciones a nivel de la retina. Aquí se va a formar coriorratinitis, ¿ya? También puede generar una ependidimitis y una hidrocefalia por lo mismo. Justamente este quiste también le gusta posarse o quedarse a nivel de los vasos y generalmente formará vasculitis también. Y también genera obstrucciones a nivel de los desembocaduras del líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Y también genera hidrocefalia y todo ello. En los pacientes, el 5% va a estar con una mononucleosis. Te lo voy a explicar esto, mira. En los pacientes que pasan con fase SIDA, inicialmente comienza como una mononucleosis y después disminuye esta mononucleosis y comienzan a presentar toda la sintomatología como yo te explicaba. La mononucleosis es generalmente como simula una infección respiratoria, ¿ya? Lo simula y bueno, el paciente cursa con esa infección y después pasa un tiempo y comienza a presentar todos estos síntomas que te explicaba, focalización, comienza con crisis convulsivas, comienza con fiebre y todo ello. Entonces, tener en cuenta. Ya, ¿cómo lo diagnosticas? Por serología. Otra vez el Western blot. Le haces al paciente, le mides los anticuerpos. Pero esto, ¿a quién le vas a medir? A los pacientes que no tienen SIDA. ¿Por qué? Porque en los pacientes que tienen SIDA o ya están en fase SIDA y vuelven a infectarse con toxoplasma, em, no le puedes tomar a los anticuerpos. ¿Por qué? Porque generalmente ellos tienen la IgG elevada, ¿ya? IgG elevada. ¿Por qué? Porque su inmunidad no está totalmente, no, o sea, su inmunidad está disminuida. ¿Y qué quiere decir? Que no responden de manera adecuada. Y por eso siempre su IgG va a estar disminuida en estos pacientes, ¿ya? Por más que tú le quieras tomar anticuerpos, es decir, ay, quiero saber si el paciente tiene esto, voy a tomar anticuerpos. No, no puedes, ¿ya? Porque por lo general tienen esto. Y también pasan por un síndrome de recomposición inmune, ¿ya? CRI, llamado CRI, que si el paciente le da su targa, comienza a tomar o llevar una vida adecuada con sus tratamientos antirretroviral, este paciente puede aumentar su sistema inmune y allí presentar toda la sintomatología. Esto me olvidé de contarte. Mira, ¿qué pasa? Que los pacientes en fase SIDA presentan estas enfermedades oportunistas, como te he mencionado, pero pueden contagiarse de múltiples enfermedades oportunistas. ¿Y qué pasa? Como su sistema inmune está deprimido porque están en ya la fase SIDA, acuérdate, su recuento de CD4 está en menos de 200, ya es muy poco para poder reaccionar o producir una reacción inmune. Entonces está disminuida y su respuesta, ¿cómo va a estar? Disminuida también. Entonces, los pacientes pueden estar cursando con una toxoplasmosis y tú no lo vas a ver porque no va a presentar la sintomatología adecuada o propia de una toxoplasma, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Como te digo, este paciente estar controlado, vuelve a tener su tratamiento antirretroviral, o sea, vuelve a entrar el procedimiento otra vez de la preparación para poder tratar ese virus. ¿Y qué pasa? Que el paciente vuelve a aumentar su sistema inmune, vuelve a aumentar su cantidad de CD4, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que ahí justamente viene el síndrome de restitución inmune, que justamente el paciente al aumentar su sistema inmune comienza a presentar la sintomatología florida tal cual de un toxoplasma, ¿ya? Listo.
Ahora, ¿cuál es, como te digo, no se le puede tomar serología en los pacientes con SIDA, pero los pacientes que no tienen SIDA toman la Sylvester-Blum. Ahora, ¿qué pasa si que no le, en ellos, que no puedes saber? Entonces le haces PCR, que es reacción en cadena de polimerasa que te explicaba la semana pasada. Reacción en cadena de polimerasa para poder ver el ADN y para poder saber si se trata de determinado parásito, ¿ya? ¿Cuál es aquí la patognomónico que te va a indicar que es toxoplasma? Esto, la lesión captadora en anillo de contraste. Esto es lo que vas a ver. Lesión, mira cómo se ve algo, o sea, algo hueco por dentro y algo blanquito por fuera. Esto es la reacción captadora de contraste. ¿Ya? Listo. Y esto es patognomónico. Ahora, el tratamiento por lo general va a ser con piremetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Pero ¿qué pasa? Que no sé si te contaron que casi no hay estos medicamentos aquí en el Perú. Entonces, ¿qué se le da? Se le da al paciente, incluso, mira, incluso si tú sabes que tu paciente va a entrar en fase SIDA, se le da trimetoprim sulfamethoxazol, el famoso clotrimazol. Clotrimazol se llama, clotrimazol, ¿ya? Se le da a estos pacientes incluso como profiláctico para evitar que si, como ya está en SIDA, cualquier enfermedad oportunista le va a dar. Entonces se le da justamente este clotrimazol, que es la unión de trimetoprim más sulfamethoxazol, para poder evitar que el paciente se infecte, ¿ya? Por eso acá te dice profilaxis, ¿ya? Profilaxis. Listo. Ya, ahora infección por hongos. Estos hongos, lo que tú tienes que saber principalmente que estos hongos, por lo general le va a dar a los pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué quiere decir? Que por lo general van a ser enfermedades oportunistas. ¿Y a quiénes le va a dar principalmente? A los pacientes en fase SIDA. ¿Qué te va a determinar esto? Que el paciente está entrando a fase SIDA. ¿Ya? Ya, acá está, pacientes con SIDA, ¿ya? Principalmente los que sufren infecciones micóticas, principalmente cándida, pero que más es criptococo. Esto fijo te preguntan por criptococo, ¿ya? Ya he visto en exámenes pasados que ha venido criptococo. Y en los pacientes que no tienen SIDA, van a contagiarse de otros también, otros hongos, como son también criptococo, coccidioides simitis, blastomices, histoplasma capsulatum. De hecho, criptococos, ¿te acuerdas? ¿Dónde está? Antes estaba bien difundido que estaba en las aves, ¿no? Histoplasma generalmente en las cuevas, ¿te acuerdas? En donde, por ejemplo, en San Martín y todo ello, ¿no? Ya. Ya, criptococo. Criptococo principalmente es el hongo más frecuente en donde en la patología de VIH, ¿ya? Es más frecuente. Ahora, ¿cómo son esto de acá? Es una levadura redondeada y se reproducen por medio de ¿qué? De gemación única. Mira, acá estás viendo dónde está la gemación. Acá, esta es la gemación, mira, acá. Estaba así solito. ¿Y qué pasa? Le comienza a salir una yemita y esa yemita comienza a gemar, o sea, comienza a hacer una gemación, ¿ya? Gemación única, ¿ya? Listo. Ahora, ¿cómo es su cápsula? Cápsula de polisacárido. Estás viendo esto. Esto es su cápsula de polisacárido, ¿ya? Que le genera a este parásito una protección, ¿ya? Y bueno, ¿por medio de qué crece? Crece por medio del agar saborot. ¿Cuánto tiempo se demora? De 48 a 72 horas. Este es el gol estándar. Gol estándar. Acuérdate, para poder determinar que el paciente tiene esto es mediante el crecimiento, o sea, el cultivo en agar saborot de 48 a 62 horas, ¿ya? Ahora, ¿quiénes le dan más? Principalmente los pacientes que tienen VIH. Y esto es una enfermedad oportunista, otra vez, que indica que el paciente está entrando ¿qué? A fase SIDA, ¿ya? Principalmente, ¿cómo se contagia? Por medio de la vía respiratoria. Acuérdate, las aves generalmente tenían este tipo de parásito en sus heces. ¿Qué pasaba? Que muchas veces estas aves, como no sabes de dónde comen, las palomas principalmente, barren estas heces y bueno, las piras y bueno, ¿qué genera? Te infectas con criptococcus neoformes.
Ahora, el criptococo neoformas también le puede dar a los pacientes que son inmunocompetentes. Y en ellos, ¿qué va a generar? Va a generar que, por ejemplo, los inmunocompetentes bajan su sistema inmune y justamente en dónde estaba localizado en la vía respiratoria. Entonces, ¿en dónde va a quedar en forma latente? En el foco pulmonar. ¿Y qué pasa? Un paciente baja su inmunidad, ya sea por cualquier enfermedad o una neoplasia, y esto se reactiva, genera la infección y se puede llegar hasta el sistema nervioso central, ¿ya? La clínica, principalmente un síndrome meningio crónico, ya te explicaba cuáles son los síntomas para poder determinar, ¿te acuerdas? Meningismo, ¿te acuerdas? Era rigidez de nuca, náuseas y vómitos, cefalea, fiebre, y por ahí sí aparece signo de Buczynski de Kerning, ¿ya? Pero primero el paciente va a cursar con un síndrome meningio, como por ejemplo lo que te explicaba, eh, y de allí va a presentar síntomas inespecíficos, ¿ya? Así como el anterior caso. Primero, un síndrome meningios y después el paciente se recupera, o sea, pasa una recuperación de 1 o 2 semanas. Incluso a veces puede recuperarse solo, ¿ya? Se recupera solo y después, ¿qué pasa? Comienzan ya los signos inespecíficos de esto, de criptococcus. ¿Qué pasa? Que presenta crisis convulsivas, náuseas, vómitos, sigue con ello, ¿ya? Listo. El diagnóstico principalmente, como te digo, es mediante agar-Sabrot, pero para poder hacer el cultivo de esto, ¿qué necesitaste? Necesitaste el líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo lo hiciste? Con punción lumbar. Además de ello, tienes que medir la presión del paciente. ¿Por qué? Porque por lo general presenta una hipertensión endocraniana también que cursa con ello. Y para poder detectar si quieres, no quieres esperar la incubación, también le puedes hacer mediante tinta china. Con tinta china también puedes ver la coloración para poder ver para poder ver el criptococo. ¿Ya? Listo. En las neuroimágenes, como ves acá, van a ser también lesiones captadoras de contraste. Y obviamente, ¿cómo se le va a pedir resonancia con contraste? Entonces son lesiones captadoras de contraste. ¿Y cómo se llaman estos de acá? Estas lesiones captadoras de contraste en este caso se llaman criptococomas. Ay, no se ve. Ya, criptococomas. Listo. ¿Ya? Em, Ahora, hay, como dice acá, serotipos de criptococos. Uy, ya nos falta 10 minutos. Hay tipos, está el Cryptococcus grubi, Neoformans, Gatti. Lo que hemos hablado principalmente es el Neoformans. ¿Y qué pasa? Que el Neoformans principalmente les ataca a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué quiere decir? Que generalmente está muy relacionado al VIH. De hecho, Cryptococcus neoformans, si tú puedes determinarlo con tinta china, ya es un indicativo que el paciente está entrando a fase SIDA. Mientras que el Cryptococcus gattii principalmente ataca a quienes o ves mayormente en los inmunocompetentes. Ya, el tratamiento principalmente es terapia antifúngica, ya sea con fluconazol o itraconazol. Em, ya, también es control de la presión intracraneana. De hecho, incluso se les hace derivación retroperitoneal o se les saca la punción lumbar diariamente porque ellos se acumulan demasiado. O sea, en estos pacientes la obstrucción se da principalmente a nivel de los ventrículos, ¿ya? Principalmente de ello. Ya, listo. Entonces, a nivel cuando ya los pacientes tienen una recuperación inmune, acuérdate, te explicaba el síndrome del CRI, a estos pacientes ahí recién, mira, a ver, ¿cómo te explico? Mira, ¿qué pasa si tienes a un paciente ya que está en fase SIDA? Va a presentar este criptococo, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo lo tratas? Primero, como sabes que está en fase SIDA, primero le das su tratamiento antirretroviral aquí. Primero le das el Targa. Todas esas 10 semanas después de dar el tratamiento Targa, ahí recién puedes entrar con el tratamiento antifúngico, que ya sea fluconazol o itraconazol. Recién. Entonces, primero tratas para poder aumentar su sistema inmune con el Targa y después ya le das el tratamiento antifúngico.
Ahora, ¿cuáles son los factores de mal pronóstico que te indican que el paciente probablemente no reaccione bien al tratamiento Targa? Son que el paciente te llegue con un estado mental alterado, que los glóbulos blancos estén menos de 20 microlitros y que tenga un aumento de la presión intracraneal, pero muy elevado, ¿ya? Esto te va a indicar que el paciente tiene un muy mal pronóstico. Listo. Este y este nomás nos falta. Ya, coccidiomicosis. Ya, principalmente vamos a ver que este presenta una doble pared como estás viendo. Esta es su principal característica, y se reproduce mediante esporas, ya no como en gemación como lo vimos anteriormente ya. ¿Y con qué agar crece? Obviamente que es un hongo, crece mediante agar saborot. Y para esto, ¿qué tuviste que hacer? Tuviste que hacerle al paciente una punción lumbar. Ya, listo. Ahora, ¿cuál es el estadio infectante? Son las artroconidias. Este es el estadio infectante en las coccidiomicosis. ¿Ya? Ya, listo. Ahora, ¿cómo se da en estos pacientes? Parecido mucho que los que le dan los pacientes SIDA. Primero cursan con una infección respiratoria en estos pacientes con una infección respiratoria, y después ya pasan con lesiones que vamos a ver también acá. Primero, entonces, una infección infecciosa, o puede pasar con una neumonía típica, y después vamos a ver que el paciente va a cursar con lesiones dérmicas. Y justamente, ¿cuál es la lesión dérmica? Es el eritema nodoso que le da el paciente acá, eritema nodoso, ¿ya? Le da al paciente lesiones dérmicas, y de allí ya comienza a presentar la sintomatología netamente en el nivel del sistema nervioso central, lo que va a presentar como una meningoencefalitis, ¿ya? Ya mira, aquí justamente estás viendo las lesiones que se dan a nivel del pulmón, se le dice como bolitas de algodón, ¿ya? Mira, acá estás viendo uno, dos, tres. Ya, entonces tú le puedes pedir una radiografía al paciente y puedes ver esto de aquí, o también ver esto de acá, ¿ves? Ya, entonces acuérdate, primero pasa como una lesión pseudogripal, vas a ver que aparecen en el paciente estas lesiones dérmicas como un eritema nodoso, y después vas a ver justamente alteraciones a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? La clínica principalmente aguda, a quienes le da, generalmente los pacientes pasan de manera asintomática, y acuérdate primero que pasan con una infección respiratoria, después eritema nodoso y meninges, o una meningitis, ¿ya? Una meningitis, así como te lo he explicado acá. Y en la clínica crónica vamos a ver que el paciente ya cursa con una inmunosupresión, problemas pulmonares, como estás viendo aquí, ¿ya? Y bueno, la meningitis que va a presentar el paciente es netamente una característica meningia, como te lo he explicado anteriormente. El paciente presenta náuseas y vómitos, presenta alteración del sensorio y todo, ¿ya? Ahora, ¿el diagnóstico cómo es? El diagnóstico principalmente es por el cultivo, que ya lo vimos que puede ser por medio del agar saburo. Por lo general, esto demora de 48 a 72 horas para crecer, ¿ya? No como, por ejemplo, en tuberculosis, que sí se esperaba más días, ¿no? Para poder crecer. Ya, entonces, aquí principalmente, ¿cómo lo haces? En el líquido cefalorraquídeo buscas anticuerpos que sean fijadores de complemento, y principalmente eosinófilos. ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la célula que aparece ante los parásitos? Principalmente eosinófilos. Siempre, por lo general, el que se va a encontrar elevado ante la infección parasitaria van a ser eosinófilos. Ten en cuenta eso, ya puede ser que te hagan una pregunta ante eso. Y el tratamiento, como es un hongo, va a ser un tratamiento antimicótico. ¿Quién va antimicótico? Va a ser fluconazol y truconazol, ya principalmente. ¿Qué pasa? Que hay pacientes que recidivan, que no reaccionan bien al tratamiento, o que están en fase SIDA. Entonces, ante estos pacientes, si le das una anfotericina B intratecal, ya, a estos pacientes. Pero ¿qué pasa? Que hay pacientes que no, pues no están inmunodeprimidos o no presentan SIDA, entonces a ellos sí le das fluconazol o itraconazol, como aparece acá, ¿ya? Y en los pacientes que tienen SIDA, su tratamiento, si ya se quedan o tienen una recidiva, con coccidiomicosis, si se contagiaron, su tratamiento ya va a ser indefinidamente, así como menciona acá, va a ser de por vida ya, ¿ya?
Listo. O sea, primero, si es un paciente, acuérdate, inmunodeprimido o que ya recidiva, le vas a pasar a una anfotericina 20 topical al inicio y después vas a pasar como un tratamiento de mantenimiento con voriconazol, ¿ya? Este es el tratamiento de mantenimiento. Ya, y listo, vamos a pasar a la última diapositiva. La última es candidiasis y mucormicosis. Candidiasis, acuérdate que va a ser el hongo más común, en donde va a vivir principalmente en el tracto respiratorio, en el tracto digestivo y en el tracto urinario, principalmente. De hecho, en el tracto urinario es donde se conoce más. Principalmente es también una enfermedad que me indica que el paciente está en fase SIDA, ya es una enfermedad oportunista, como te digo, ¿ya? Las principales complicaciones que va a generar en el paciente es una meningitis cuando llega a nivel del sistema nervioso central o a nivel de los excesos. ¿Por qué? Porque justamente esta cándida se va a quedar atascada en donde principalmente alrededor de los vasos sanguíneos y lo que va a generar es una inflamación a este nivel y va a generar una obstrucción o una estenosis, lo que generará en estos pacientes una vasculitis. ¿Ya? Listo. El diagnóstico principalmente, acuérdate también por cultivo líquido cefalorraquídeo, lo haces por cultivo, pero por lo general se le toma, pero sale negativo, ¿ya? Y el tratamiento es igual que la criptococosis, como te mencionaba aquí, ¿ya? Tratamiento antifúngico y todo ello. Y por último, la micormicosis. Lo que tienes que saber aquí principalmente es que ellos aquí arribita tienen una placa negruzca que es patognomónico principal en ellos. Y además una lesión orbitaria que vas a ver principalmente en ellos, así como lo estás viendo aquí en la señora. Si probablemente le abríamos la boquita a la señora, encontraríamos esta placa a nivel del paladar ahí, ese negrito, ¿ya? Por eso se dice que va a encontrarse una escara negruzca a nivel del paladar. Por lo general también va a afectar a los vasos sanguíneos cerebrales y por lo general va a generar también una vasculitis, ¿ya? Principalmente, ¿quiénes le da o quiénes son los que tienen factor de riesgo de tener esto? Los pacientes que tienen diabetes mellitus, pero no controlada, los drogadictos y los pacientes que tienen leucemias, o sea, totalmente los pacientes que tienen disminuido su sistema inmune, ¿ya? Que están inmunodeprimidos. Y bueno, acuérdate que principalmente en dónde se va a hallar o cuál va a ser su clínica o su expresión, va a ser mediante la cavidad nasal, que vas a encontrar en la órbita totalmente con edema, vas a encontrarlo todo como, así como lo estás viendo aquí, ¿ya? Edema, o sea, todos los signos de infección. ¿Ya? Y aguárdate la escara que se encuentra en el paladar. Si te lo mencionan, estos dos son patognomónicos prácticamente de esta infección. Y bueno, como te dije, como se afecta principalmente los vasos sanguíneos cerebrales, ¿qué va a generar? Vasculitis en el paciente. ¿Qué pasa? El vaso sanguíneo está acá, aquí se comienza a instalarse y ¿qué genera estenosis? A la larga, ¿qué va a generar? Una obstrucción. Y si no llega el adecuado oxígeno al paciente, ¿qué se va a generar? Se va a generar zonas infartadas. Ya por eso te menciono infartos por vasculitis. Y bueno, el tratamiento de corrección principalmente es el tratamiento de debridamiento quirúrgico y para poder tratar el tratamiento, para tratar al hongo netamente, otra vez antifúngicos. ¿Como qué? Como la anfotericina antifúngica, como anfotericina y posaconazol, porque generalmente ¿a quiénes le da esto? A los pacientes inmunodeprimidos. Y acuérdate que yo te explicaba, ¿a quiénes le das esta anfotericina? A los inmunodeprimidos por lo generalmente. A los inmunocompetentes que le das itraconazol o fluconazol, ¿ya? Ya chicos, eso es todo por la clase de Sistema Nervioso Central, hongos y parásitos, ¿ya? ¿Alguna preguntita? ¿Dónde está?